Alegato de admisibilidad, rol 2917-15, inaplicabilidad respecto a la expresión podrán, contenida en el inciso segundo del artículo primero transitorio de la ley 20.791. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. En este caso, Inversiones Vilicura S.A. e Inmobiliaria Pi S.A. han solicitado el indicado pronunciamiento de inaplicabilidad. El artículo transitorio citado declara de utilidad pública los terrenos que hayan sido destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas, parques, incluidos sus ensanches, con anterioridad a las leyes 19.939 y 20.331. El inciso segundo del mentado artículo establece la potestad discrecional de la Administración de dejar sin efecto esas declaraciones de utilidad pública, al disponer que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o la municipalidad respectiva podrán dejar sin efecto estas declaraciones para las circulaciones, plazas y parques que se incluyan en una nómina aprobada por resolución o decreto en un plazo de 6 meses a contar de la publicación de la presente ley. En cuanto a los hechos relacionados con la aplicación del precepto que se impugna, el CEREME de Vivienda Metropolitano aprobó la nómina que dejó sin efecto declaratorias de utilidad pública de terrenos destinados a vialidad y áreas verdes por el Plan Regulador Metropolitano, más desafectó terrenos que se encuentran en las mismas condiciones que los terrenos de las requerentes y no los de estas. No hay explicación para ello. Se recurrió por las peticionarias de autos de protección en contra de la resolución que aprobó la nómina. La Corte de Apelaciones rechazó la acción basada, entre otras cuestiones, en que el CEREMI estaba facultado por ley para desafectar terrenos. En segunda instancia, la Corte Suprema adoptó acuerdo, sin que a la fecha se haya expedido el pronunciamiento respectivo, por cuanto la sustanciación de la protección fue suspendida por orden de esta magistratura. Aducen las requerentes que la expresión podrán no da parámetro alguno para efectuar la desafectación por parte de la Administración, por lo que se afecta el derecho de propiedad que debe ser limitado por ley y no por actos administrativos, y el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminaciones arbitrarias. Por resolución de Foja 297, esta sala citó a las partes del proceso a alegar sobre la eventual concurrencia de 2 causales de admisibilidad. Se procede a sintetizar ahora las alegaciones sobre las mismas que efectuaron el Consejo de Defensa del Estado y el CEREMI de Vivienda y Urbanismo al evacuar los traslados para pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción. Primero, en cuanto a la inexistencia de gestión pendiente, causal de inadmisibilidad contemplada en el número 3 del artículo 84 de la ley número 17.997, se configuraría esta causal desde el momento en que la Corte Suprema ya adoptó el acuerdo que resuelve la apelación de protección deducida por los requerentes, al tener la mayoría legal sobre la parte resolutiva y un fundamento según exige el artículo 85 del Código Orgánico de Tribunales. La posterior redacción del fallo es simplemente una continuación administrativa del asunto, por cuanto en nada modifica la aplicación que la Corte Suprema ya ha efectuado del precepto legal que se impugna. La presencia en la especie de la causal en comento la confirmaría la propia jurisprudencia de esta magistratura. 2. En cuanto a la falta de carácter decisivo del precepto impugnado, causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 5 del ya citado artículo, esta se sostiene en el hecho que, aunque se elimine la impugnada expresión podrán, igual sobrevive la potestad discrecional de desafectar que critican las requerentes, por lo que se mantiene el efecto que se supone inconstitucional. Ello, en síntesis, se comprobaría si se lee que la pretensión de las requerentes es que el precepto diga que las entidades administrativas dejarán sin efecto. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, de acuerdo al orden en que están inscritos, alega por las requerentes don Patricio Zapata Larraín hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores ministros. Dedicaré estos 10 minutos exclusivamente a las 2 consultas que ha formulado esta sala, es decir, respecto a las causales de inadmisibilidad, existencia de gestión pendiente, y al carácter decisivo que tendría la expresión podrán, sin hacer ninguna referencia a cuestiones de fondo. En cuanto a lo primero, señor presidente, la Constitución política habla de gestión pendiente, pero no define exactamente hasta qué momento debe entenderse que el juicio está vivo y abierto, por lo tanto, a la posibilidad de la inaplicabilidad. La ley orgánica, en el artículo 84, número 3, avanza en esta materia.
pero lo hace de un modo que podría a primera vista causar perplejidad, porque establece en el numeral tercero que deberá ser declarada inadmisible aquella acción de inaplicabilidad cuando no existe gestión judicial pendiente en tramitación, coma, una coma extraña, o se haya puesto término a ella por sentencia ejecutoriada. Se trata de dos términos que ponen fin a una oportunidad que pueden no coincidir. De lo contrario, sería redundante que el numeral tercero los planteara como opciones. Hay que entender que pueden haber casos en los cuales no coincida la hipótesis de que no exista gestión judicial pendiente en tramitación con que se haya puesto término a ella por sentencia ejecutoriada. De lo contrario, la norma sería inútil o absurda. La verdad, señor presidente, es que de las posibles interpretaciones que se pueden hacer de este numeral tercero, a mí me parece que la que hace más sentido desde el punto de vista de la naturaleza de la inaplicabilidad, que me parece que es lo más importante, porque la idea de la admisibilidad, ¿no es cierto?, es dejar afuera aquellos recursos que no tienen ningún sentido útil para efecto de la intervención del Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es esa interpretación, señor presidente? Efectivamente hay casos en que ya adoptado el acuerdo, o incluso antes, no existe ninguna posibilidad lógica de que un precepto legal tenga un efecto decisivo y que por lo tanto tenga algún sentido que el Tribunal Constitucional lo enerve. Pero hay otros casos en que la oportunidad se prolonga hasta el momento mismo en que la sentencia está ejecutoriada, es decir, en el caso de que no haya recurso contra ella, desde el momento que se notifica, por ejemplo, por el Estado Diario. No se trata entonces, señor presidente, de tomar una decisión polar, blanco o negro, como si tuviéramos que elegir, y el acuerdo pasar a ser una especie de momento definitorio de aquí en adelante. No lo ha sido en el pasado para la jurisprudencia del tribunal. Han habido casos, en efecto, en que ya adoptado el acuerdo por parte del tribunal ordinario que se trata, el Tribunal Constitucional ha entendido que no tenía sentido conocer del requerimiento porque la norma que se está impugnando ya fue aplicada. Por ejemplo, imaginemos una norma sobre asuntos probatorios. Por lo tanto, un eventual pronunciamiento de este tribunal sobre ese precepto ya no tendría ninguna utilidad. Y solo estaríamos engorrosamente en una incursión en un momento en que ya el proceso decisorio de los tribunales ordinarios ha entrado en una etapa importante y por razones hasta de deferencia no tiene mucho sentido. Pero hay otros casos, señor presidente, en que el sentido último de la inaplicabilidad sigue vivo hasta el momento de la sentencia ejecutoriada. Porque lo que preocupa a la institución de la inaplicabilidad no es tanto que se adopte una solución A o B en los tribunales ordinarios. Esa no es la cuestión que se discute hoy día. Que la decisión de la Corte Suprema sea favorable o desfavorable a la parte que represento. Lo que interesa a este tribunal es que la decisión que se tome, cualquiera sea ella, no se funde en la aplicación de un precepto que produzca efectos inconstitucionales. O sea, lo que tiene que salir victorioso hoy día es la Constitución política. Nosotros tenemos razones para pensar, en relación al segundo punto, que la expresión podrán es decisiva. Lo fue en la sentencia de la Corte de Apelaciones de 11 de septiembre de 2015. Fue la razón fundamental por la cual la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección porque entendió que la expresión podrán le dejaba a la seremía un margen libre, absolutamente libre, para elegir cuáles eran los criterios para decidir cuáles afectaciones iban a ser levantadas y cuáles no. Un virtual circo romano que con el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo decide cuáles propiedades iban a quedar grabadas con esta importante carga y cuáles no. Es cierto que hay muchas otras sentencias de otras empresas inmobiliarias que fueron resueltas por la Corte de Apelaciones y luego por la Corte Suprema por otras razones. Por ejemplo, que no existía un derecho indubitado y por lo tanto no tenía sentido la deducción del recurso de protección. Si esa fuera la única razón posible, la única causa posible, el único precepto o el único criterio para que se resolviera este asunto en tribunales ordinarios, no tendría mucho sentido que esta parte viniera a pedir que se le aplicara la expresión podrán. Pero como he señalado, la expresión podrán fue destacada en negritas por el propio fallo de la Corte de Apelaciones. Fue el propio fallo de la Corte de Apelaciones que marcó con negrita la expresión podrán para enfatizar que era el elemento fundante principal por el cual se rechazó el recurso de protección en tribunales ordinarios. Nosotros no sabemos exactamente, señor presidente, cuál va a ser la decisión de la Corte Suprema. No sabemos exactamente, no estamos 100% seguros que se va a fundar en la expresión podrán. Tenemos una altísima expectativa de que así puede ser. Y creo que ejercemos nuestro derecho a la acción cuando venimos ante el Tribunal Constitucional
para que simplemente le indique a la Corte Suprema de Justicia que al momento de decidir ese recurso utilice todo el conjunto de criterios a su disposición, excepto un precepto que, como se indica en la parte expositiva de nuestro recurso, produce efectos inconstitucionales severísimos. Este es un control concreto, no es un control abstracto. Cada una de las causas que se han invocado en uno de los escritos de la contraparte tenía sus peculiaridades. No son todas iguales. La situación de la empresa en cuestión, Vilucura, es distinta a la situación de las otras 10 empresas. Y por lo tanto es razonable que las Cortes de Apelaciones hayan fallado distinto. No es lo mismo tener un anteproyecto, tener un proyecto, tener un permiso en construcción, tener un permiso en construcción en un 70%. Por tanto, no es extraño que en algunos casos las Cortes de Apelaciones hayan rechazado los recursos de protección porque no existía un derecho auténticamente indubitado. Existía quizá un anteproyecto, una mera expectativa. En el caso de esta parte, la expresión podrán fue decisiva. El acuerdo es un hecho importante en el mundo procesal, pero yo no quisiera que nosotros interpretáramos las facultades del Tribunal Constitucional desde lo que el COT dice sobre los acuerdos, sino que a mí me gustaría que interpretáramos lo que el COT dice sobre los acuerdos desde la Constitución política. Los acuerdos son importantes, pero los acuerdos son una excepción al sistema procesal chileno, son reservados o secretos, en un sistema jurídico que consagra la publicidad de los actos del Estado y sus fundamentos. No estoy hablando solamente del principio de publicidad del COT, estoy hablando del principio de publicidad de la Carta Fundamental. Si los acuerdos son reservados es por aquella excepción que el propio artículo 8 consagra, y es porque parece atendible para el buen funcionamiento del órgano del Estado Tribunal de Justicia que no se divulguen anticipadamente eventuales conclusiones. Entre otras cosas porque puede provocar expectativas infundadas porque los acuerdos pueden revocarse, señor presidente. Los acuerdos de los tribunales de justicia pueden revocarse. Mientras no se hayan estampado las firmas de los señores magistrados, pueden revocarse. La norma del COT además desconoce una cuestión principalísima para el Estado de Derecho. Por supuesto que es importante lo resolutivo. ¿Pero es despreciable el fundamento? ¿No es decisivo para el Estado de Derecho cuáles son las razones por las cuales se adopta el acuerdo? Las razones todavía no se conocen mientras no hayan sido conocidas por el resto de los magistrados y se hayan firmado las razones. Este requerimiento de inaplicabilidad no es para que ustedes modifiquen una resolución de un tribunal de justicia o para que le adjudiquen lo que corresponda o no corresponda a una parte. Es para que cuando se tome la decisión en la Corte Suprema se funde en un precepto legal que no produzca efectos inconstitucionales. Existe el acuerdo del 19 de octubre. El día 20 de octubre esta parte intentó un primer intento de recurso de inaplicabilidad. Ante los defectos de forma que tuvo, se corrigieron y finalmente el 26 de octubre se le acogió a trámite. Esta parte lo hizo con la mayor premura posible, había pedido alegato ante la Suprema, no se le concedieron. Esto fue muy rápido, tan rápido que la contraparte nuestra presentó un téngase presente el 22 de octubre, 3 días después de que se había adoptado el acuerdo. Yo no pretendo que ese acto de la otra parte cree derecho, digamos, el error común non facit juris, digamos, pues estemos todos equivocados. Pero yo entiendo que todos de buena fe hemos entendido que todavía no estaba dicha la última palabra. Y la última palabra no está dicha, señor presidente, porque no sabemos si la decisión de la Corte Suprema se va a fundar o no en la expresión podrán. Hay buenas razones para pensar que sí. Y si la Corte confirmara, por ejemplo, confirmara en 3 líneas, como tiende a ser a veces lo habitual, eso significa que estaría confirmando precisamente la expresión podrán con que la Corte de Apelaciones fundó esta decisión. Una expresión, señor presidente, que niega flagrantemente una idea muy central de la reserva legal en materia de propiedad. Es un inciso en que la palabra ley aparece 3 veces. Y no para que la ley entregue en blanco, sino que la ley le diga al administrador qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo. Señor presidente, me parece entonces que es oportuna la presentación de este requerimiento y me parece además que la norma podrán sí tiene efecto decisivo. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el Consejo de Defensa del Estado, alega el abogado Iván Levy, también hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Señor presidente, con su venia, esta defensa estatal viene esta tarde ante este honorable y excelentísimo Tribunal Constitucional, fundamentalmente preocupada por las normas de los acuerdos en los tribunales colegiados. Es curioso, señor presidente, excelentísimo tribunal, que cuando uno entra a una sala de la Corte Suprema, como entra a una sala de este excelentísimo tribunal, ve 5 jurisdicentes que escuchan, por supuesto, la relación, escuchan los alegatos, y están cada uno todavía con una decisión individual.
Pero esta voluntad individual, señor presidente, tiene que traducirse en una voluntad colectiva. Y eso es lo fundamental de los tribunales colegiados. Se juntan 5 individualidades con su propia experiencia y criterios para formar una voluntad colectiva de la cual todos son parte y son todos responsables. Por eso, señor presidente, se habla en el artículo 85 que el acuerdo resuelve el asunto controvertido, nada menos, lo resuelve. O sea, dictamina respecto a las peticiones de las partes cuáles se van a acoger y cuáles no. Y agrega el artículo 85 que no solo resuelve el asunto controvertido, sino que además tiene que ponerse de acuerdo en a lo menos un fundamento de cada uno de los puntos. Sí, es un esfuerzo muy grande cuando están 5 individualidades cultas, jurídicas, tratando de resolver un tema que efectivamente se logre este acuerdo. Por eso, uno ve en la Corte Suprema habitualmente que una vez que sale la resolución, dice en acuerdo, se designa ministro redactor a cualquiera de los ministros. Y uno dice, bueno, pero qué poca importancia. O sea, hay un señor que es el ministro que va a redactar el acuerdo. ¿Y dónde está la formalidad? ¿Dónde está la formalidad de las firmas para que esto quede rubricado y quede sellado? Y, señor presidente, señores ministros, es que no hay ninguna formalidad. Si ustedes ven fallos de la Corte Suprema, verán, por ejemplo, que firman 3 ministros y dice, fulano, ministro, señor Sutano, está enfermo, otro con licencia. O sea, la verdad que la escrituración de la sentencia no tiene mayor importancia para estos efectos al lado del acuerdo. Lo fundamental, como digo, es que la voluntad individual de los ministros que están encargados de conocer un asunto resuelve el asunto en una voluntad colectiva. Y esa se manifiesta en el acuerdo. Me preocupa, señor presidente, la tesis de mi distinguida contraparte, en realidad bajando o minimizando el tema de los acuerdos. Bueno, pueden cambiar, en realidad, mientras no se dicte la sentencia. Es que si es así, está pésimo. Y no corresponde que sea así. Una vez tomado el acuerdo, tienen que concurrir los ministros a suscribir, por supuesto, la sentencia correspondiente, si es que están habidos para esos efectos, pero eso no tiene nada que ver con el momento jurisdiccional de resolver el asunto controvertido, sino no resuelven nada en ese momento. Se supone, y yo creo que es así, porque así me ha tocado leer los fallos, que el ministro redactor del fallo recoge las opiniones o recoge los acuerdos mayoritarios, redacta los acuerdos de la minoría, y ese es lo plasmable, digamos, de la resolución, pero que se ha tomado, como digo, con anterioridad, se ha tomado en el momento del acuerdo. Y eso no se puede modificar. A mí me preocupa, decía, señor presidente, que efectivamente, estando en una causa en estado de acuerdo, o sea, todos los jurisdicentes manifestaron su voluntad, eso está de piedra, la manifestaron, por una acción de inaplicabilidad pueda determinadamente decirse, señores ministros, se ha acogido efectivamente la inaplicabilidad de este precepto y ustedes tienen que volver a votar el acuerdo. Es que no hay norma ninguna que diga eso. No es posible volver a repetir el acuerdo. El acuerdo es un momento procesal único, que está ahí. Entonces, creo yo que lo que está en juego, señor presidente, es que también debe respetarse, y yo creo que es así además por lo demás, y así lo hace este honorable Tribunal Constitucional, respetar las decisiones de otros tribunales. Aquí la decisión está tomada, no tenemos idea del resultado. A lo mejor don Patricio Zapata va a salir triunfador, contento, nos va a abrazar y va a estar muy contento, o a lo mejor la defensa fiscal, que por supuesto es mucho más parca, le dirá a Patricio, bueno, son cosas que pasan. Pero eso hay que dejarlo, hay que dejar que termine el momento jurisdiccional. Ya está el acuerdo, falta, como digo, la sentencia. Creo que no corresponde, de verdad, y esta es la opinión de la defensa fiscal, que por vía del recurso de inaplicabilidad pueda obligarse a hacer algo a los ministros de la Corte Suprema que no está regulado en ninguna parte. No hay un segundo acuerdo. En el Código Orgánico de Tribunales. Hay un solo acuerdo. La verdad, señor presidente, es que no hay gestión judicial pendiente. Si lo que falta es que se emita el fallo, se rubrique por quienes correspondan y terminó el asunto. No hay nada más, es un tema más bien administrativo económico, el tema de la dictación de la sentencia. No tiene ningún efecto respecto al acuerdo o a derechos eventuales que puedan tener las partes en la Corte Suprema. El asunto está finiquitado.
Yo termino mis palabras, señor presidente, solicitándole a este honorable Tribunal Constitucional tenga bien acoger los argumentos que hemos expresado, revisar el tema de los acuerdos, que creo que son fundamentales, que no se deben alterar, que se debe ser cuidadoso con ellos en otros tribunales y, en definitiva, declarar inadmisible el recurso intentado por la contraparte. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, alega el abogado Enrique Rajevich, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Ahí. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo en alegar representando a la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y me voy a referir derechamente, como mis antecesores, a las 3 causales de inadmisibilidad que nosotros hemos planteado. La primera de estas causales, que es la que tiene que ver con la existencia de una gestión pendiente, ha sido desarrollada de manera completamente correcta por mi antecesor, y solo quisiera agregar un pequeño antecedente adicional. Decía el requirente que esta es una causa que se alegó, que se tramitó de una manera muy rápida y que aquí todos de buena fe entenderíamos que todavía había un espacio para poder hacer presentaciones, debido a que la Secretaría Regional Ministerial que represento ingresó un escrito el día 22 de octubre, es decir, 2 días después de que el acuerdo se produjo. Sin embargo, a ese respecto, solo quiero señalar que se presentó efectivamente un escrito simplemente dando cuenta de una sentencia de la Corte de Apelaciones de 2 días antes, pero se presentó en la ignorancia de esta parte de que había acuerdo, porque si bien el acuerdo se adoptó el día 19, ustedes saben que el sistema informático del Poder Judicial tiene un cierto desfase, aquí la ley evidentemente se presume conocida por todos, pero la realidad es que si esta parte presentó ese escrito fue lisa y llanamente, primero porque había un hecho que recién había ocurrido, una sentencia de la Corte Suprema, donde además había una integración distinta a la de la sala que tiene que resolver este asunto, por tanto era relevante que lo conocieran, y sin, como digo, saber que había acuerdo, porque esta parte entiende que, habiéndose adoptado un acuerdo, como ya lo dijo mi predecesor, la gestión ha sido finiquitada. Bueno, las 2 razones de inadmisibilidad siguientes que hemos planteado son, primero, que el precepto no es decisivo para resolver el caso, y por último, que no hay fundamento plausible a nuestro juicio, y lo digo con todo respeto, en el requerimiento planteado. ¿Por qué no resultará decisivo, excelentísima señoría? Conviene recordar muy someramente cuál es la lógica de la ley que da origen a este requerimiento, la ley 20.791, que este tribunal conoció en un control obligatorio de constitucionalidad por algunos temas orgánicos constitucionales relativos a municipios. Lo que hizo fue cambiar el sistema de caducidad de las declaraciones de utilidad pública que establecían los planos reguladores, que se estableció el año 2004 a través de la ley 19.939, por un sistema en el cual ya no caducan esas declaratorias, sino que esas declaratorias se mantienen de manera indefinida, pero engrosando el estatuto de derechos que tienen los propietarios que se ven sujetos a esta afectación. Entre otras cuestiones, le garantiza el derecho a poder construir una vivienda de hasta 2 pisos y con una serie de usos que señala el mismo legislador. El artículo transitorio, que es el que nos trae a este requerimiento, lo que hizo fue declarar de utilidad pública aquellas superficies que hubieran perdido esta categoría por la caducidad que estableció el marco legal anterior, la ley 19.939, y darle a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o a la Municipalidad un plazo de 6 meses para poder revisar la situación de esas áreas que volvían a quedar afectadas y excluirlas de la afectación en los casos que estimaran que no correspondía que se mantuviera ese estatuto jurídico. Pues bien, lo que está pidiendo el requirente tiene que ver con el artículo transitorio, es decir, con la situación de aquellas superficies que volvían por obra del legislador a entenderse declaradas de utilidad pública. Esas son las superficies respecto de las cuales la Ceremi tenía la capacidad, por una resolución administrativa, de levantar esa afectación y fijarle una norma urbanística. La oración concreta, si me permite, señor presidente, leerla someramente, pero dice que la Ceremi podrá dejar sin efecto esas declaraciones, las declaraciones de utilidad pública,
para las circulaciones, plazas y parques que incluyan una nómina aprobada por resolución, según corresponde, en un plazo de 6 meses, a contar de la publicación de la presente ley. Pues bien, lo que se está pidiendo exclusivamente en este requerimiento es que se considere inaplicable como precepto legal la palabra podrán. Esto a nosotros nos genera dentro del Ministerio una primera duda un poco existencial. Si no se va a considerar la palabra podrán, la verdad es que el texto legal nos diría algo así como que la Seremi, uno entendiendo que aquí no debería ser podrán, según lo que ha planteado el requirente, la idea es que no es esta una potestad discrecional, sino que sería una potestad reglada. Por tanto, habría que entender que ya no podrán, sino que dejarán sin efecto estas declaraciones para las circulaciones, plazas y parques que incluyan en una nómina aprobada por resolución o decreto. Pues bien, la pregunta es, ¿cuáles son las circulaciones, plazas y calles que van a ser incluidas en esa nómina? El hecho de tener que incluir superficies en esa nómina queda subsistente en el texto legal, queda subsistente en el artículo transitorio. Por tanto, aunque uno considerase que la palabra podrán debe ser sustituida por deberán, entendiendo que aquí hay un criterio reglado, el efecto no se obtiene. Existe otra norma legal que genera precisamente aquello que se está objetando acá, y como lo ha dicho el tribunal, si existen textos legales, este excelentísimo tribunal, que producen el mismo efecto que el requerimiento quiere evitar, la verdad es que no tiene sentido seguir adelante con el requerimiento y la causa tiene que ser declarada inadmisible, porque en definitiva, si llegásemos entonces a tener una sentencia que acoge este requerimiento, la Corte Suprema podría llegar a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque se requiere incluir, se requiere aprobar una nómina. Y eso es, excelentísima señoría, lo que también, a nuestro juicio, lleva a la conclusión de que el requerimiento carece de un fundamento plausible. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se está pidiendo acá, si entendemos que la lógica de la norma legal fue declarar de utilidad pública un conjunto de superficie y permitir que en definitiva se pudiera sacar de esa situación a algunos por una nómina, bueno, ¿qué es lo que se ha reclamado en estos juicios y concretamente en el que nos trae acá, en el recurso de protección donde se ha presentado este requerimiento? Lo que se ha pedido o lo que se ha dicho es que cuando una superficie tiene un anteproyecto o un permiso aprobado u otorgado, entonces es cuando debiera entenderse que esa superficie queda incluida en la desafectación. Si uno vuelve al texto legal, con permiso de su señoría excelentísima, entonces habría que entender que los terrenos cuyas declaratorias, que tienen anteproyecto aprobado o permiso otorgado, en la situación peculiar de este caso, serían los que en definitiva deberían quedar excluidos de esta situación. Eso es lo que se ha pedido. Pero eso quiere decir que el verdadero problema que tenemos acá no es la palabra podrán. El verdadero problema que tenemos en este caso es que el legislador, junto con establecer un nuevo estatuto para las caducidades, lo que hizo en el inciso primero del artículo transitorio fue volver a declarar de utilidad pública un conjunto de terrenos, entre ellos este. Ese es el problema que motiva la necesidad de que haya una resolución. Por tanto, a nuestro juicio, no se entiende el inciso segundo sin el inciso primero. En realidad, el efecto inconstitucional que aquí se está reclamando es ese. Efecto que, como aquí se ha señalado, ha sido también reclamado por otros inmobiliarios que tenían terreno en una situación semejante. Hay 5 sentencias de la Corte Suprema donde se ha desechado esa interpretación, 2 de la Corte de Apelaciones, una de ellas esta que todavía no está ejecutoriada, con lo cual, en definitiva, lo que realmente se quiere objetar es esa forma de interpretar. Lo que se quiere objetar es que exista no la posibilidad de desafectar, sino más bien que haya habido una afectación, con lo cual nos parece que no se cumple el requisito del fundamento plausible. Por lo demás, también me parece importante destacar que no es cierto que la sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió este recurso lo hizo porque hubiera una facultad legal simplemente en favor de la Administración. Y de nuevo, con el permiso de su excelentísima señoría, quisiera leer pequeños extractos del considerando 17º de la sentencia. Dice, primero, que efectivamente la palabra podrán señala que hay una potestad discrecional en términos que le entrega a los órganos administrativos habilitados jurídicamente por ella
un margen de libertad amplio para actuar dentro de la esfera de sus competencias. Por cierto, no para que haga lo que sea de su arbitrio, lo que está vedado a cualquier órgano del Estado, sino para que el mismo aplique esa potestad de ver en forma racional, conforme a las consideraciones fácticas y jurídicas que permitan cumplir de mejor forma sus funciones. Y agrega después que la resolución que fue reclamada de protección desarrolla motivadamente el Largos 22 considerando las razones que la llevan a resolver incluir determinados terrenos dentro de la nómina de desafectación de la declaratoria de utilidad pública en plena concordancia con las regulaciones legales y reglamentarias existentes, explicando suficientemente las razones que llevan al órgano administrativo a resolver como lo hace, y por lo mismo alejada completamente de la arbitrariedad que se le imputa. Luego, hubo un juicio de control de la discrecionalidad. Eso está en poder de la Corte Suprema, en poder de la Corte de Apelaciones, por tanto, no es necesario para que exista el control que aquí se está planteando, la declaración de inaplicabilidad que aquí se está planteando, por lo cual estimamos que, en conjunto con los causales de inadmisibilidad que ya se han planteado, este requerimiento debiera ser declarado inadmisible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿El ministro? No, muy bien. Concluye la vista de la Cámara.